Bueno, bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy hablaremos de dos problemas de aplicación de las cónicas. Un primer ejercicio de aplicación es respecto a la parábola y un segundo ejercicio de aplicación es respecto a la elipse. El primero dice: suponga que el brote de agua desde el extremo de un tubo horizontal sigue un arco parabólico. Entonces el chorro de agua sigue un arco parabólico. El tubo está a 20 metros por arriba del suelo, de esta longitud. Y otra de las condiciones es que en un punto a 2 metros por debajo del extremo del tubo, estos 2 metros, la distancia horizontal desde el agua hasta la línea vertical que pasa por el extremo del tubo es de 4 metros, de acuerdo a la figura. Pues aquí a 2 metros por debajo del tubo el chorro estaría a 4 metros. La pregunta es: ¿en qué punto el agua golpea el suelo? Es decir, que nos piden calcular esta distancia a la cual cae el agua en el suelo. Para esto, en los ejercicios de aplicación conviene trazar nuestro sistema rectangular o nuestro eje de coordenadas respecto al vértice de la parábola que debe coincidir con el origen de mi sistema de coordenadas rectangulares. De esa forma, entonces aquí trazaríamos el eje de las X y respecto al vértice el eje de la Y. Respecto al eje de la Y también en el vértice de la parábola. Entonces aquí en el vértice de la parábola trazaríamos nuestro eje rectangular para Y. Aquí estaría nuestro eje rectangular. Muy bien. Entonces tendríamos el eje de las X, el eje de las Y. Para esto, en la ecuación de mi sistema rectangular podemos ver que podemos tomar este punto como nuestro eje de coordenadas rectangulares. Es decir, que para este punto tendría una coordenada en el eje de las X y una coordenada para el eje de la Y, porque de esa forma yo tendría aquí mi eje de las X en este punto. Entonces estaríamos considerando el eje de las X que corresponde a 4, y en este punto Y sería menos 2. De esa forma nuestro sistema rectangular nos daría una pareja ordenada del movimiento de la parábola, ¿verdad? Entonces este punto tendría esas coordenadas, tendría 4, menos 2, porque ubicamos en el eje origen en el vértice de la parábola, y pues respecto al sistema de coordenadas hacia abajo vendrían a ser los negativos. Entonces con este punto yo puedo definir mi ecuación que describe el movimiento del chorro de agua. Ese movimiento del chorro de agua está descrito por una parábola de la forma x cuadrado, como podemos ver, igual a 4p por y, que es la forma de la ecuación de la parábola con vértice en el origen y variable cuadrática x. Porque si hacemos la simetría, pues aquí vendría a considerarse la otra rama de esa parábola. Por tanto, vendría a ser una parábola de esta forma. Entonces, de acuerdo a la ecuación de la parábola, lo que nos está dando como dato, repito, es la componente en X, la componente en Y. Si sustituimos en esta ecuación dicha componente X y dicha componente Y, podemos calcular el valor de P para el movimiento de la parábola. Entonces, volviendo a la forma de ecuación, recordemos, es x cuadrado igual a 4p por y. En la gráfica tenemos que el chorro cumple el movimiento de parábola en donde x es 4 y y es menos 2. Entonces, si x es 4 y y menos 2, sustituimos. Si x es 4, obtenemos 4 al cuadrado igual a 4 por el valor de p por el valor de y, que en ese punto es menos 2.
Observemos que nos queda una ecuación que vamos a resolver para y. 4 al cuadrado 16 igual a menos 8p, en donde resolvemos para p, en donde p es 16 sobre menos 8, que es menos 2. Observemos que lo cual corresponde, ¿cierto? Corresponde a la teoría de la parábola, que nos dice que si es una parábola que abre hacia abajo, como lo muestra la gráfica en referencia a mi sistema rectangular, la parábola abre hacia abajo y de esta forma el valor de P es negativo, lo cual incluye el valor de P negativo en mi parábola. De esa forma podemos entonces tomar mi ecuación que describe el movimiento del chorro de agua en esa forma de ecuación. Es decir, que si yo sustituyo el valor de P en mi ecuación anterior, pues estaría encontrando mi ecuación que describe el movimiento parabólico de ese chorro de agua, es decir, x cuadrado igual a menos 8p. Entonces corresponde el valor de P negativo y estaríamos obteniendo el valor de esa parábola o la ecuación de la parábola que describe el movimiento, ¿cierto? Aquí es y, perdón, aquí es y porque describe el movimiento de la parábola, entonces aquí es y para esa ecuación de parábola, ¿cierto? El que reemplaza el valor de P, pero mi ecuación dice que aquí es y, entonces me queda aquí menos 8y. Entonces esta es mi ecuación de parábola. Para mi ecuación de parábola, ahora en mi gráfica me dice, yo tengo que identificar cuánto es este valor de aquí a aquí, ¿cierto? En donde pega el chorro de agua, pero de ahí tengo también una coordenada. Entonces que en este punto yo estaría tomando para este punto, o sea que coordenadas de qué forma. Coordenada en donde ahora tengo es el valor de hallar para x y tengo el valor de y que es menos 20 porque está en los y negativos de acuerdo al sistema referente. Pues volviendo a la ecuación que es x cuadrado, ¿cierto? Como ya la hallamos, x cuadrado igual a 4 por el valor de p que nos dio menos 2, quedando la ecuación como menos 8y, ¿cierto? Entonces menos 8y. Puedo sustituir entonces el valor de y, que es menos 20, y hallar el valor de x, que sería nuestra incógnita hallar en esta ecuación. Entonces x cuadrado es igual a menos 8 por el valor de y, que es menos 20. Observen que la misma teoría de las operaciones nos lleva a encontrar un valor coherente para el valor de x. X cuadrado, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí nos daría un valor negativo de 160 y ese valor negativo de 160 pues puede permitirme encontrar la raíz cuadrada, ¿cierto? Puede permitirme encontrar raíz cuadrada y considerar el valor positivo de acuerdo a mi sistema rectangular. En este caso estaría tomando el valor positivo de x, valor negativo de y de menos 20 porque estaría por debajo del vértice en la ecuación de la parábola. De esa forma, continuando, puedo hallar el valor de x como la raíz cuadrada de 160. Entonces, si yo considero la raíz cuadrada es, recordemos, el más o menos raíz cuadrada de 160. Pero la raíz cuadrada aquí tomo el valor positivo, que sería solamente x igual a la raíz cuadrada de 160, de acuerdo a nuestro sistema que trazamos en referencia, dando como resultado este valor 12,65 aproximadamente, 12,65 metros. Entonces en el piso cae a una distancia de 12,65 metros.
Muy bien, podemos pasar entonces a nuestro siguiente ejemplo de aplicación, que es de acuerdo a la elipse. Y dice, un arco semielíptico tiene un eje mayor vertical. La base del arco es de 10 pies de lado a lado y la parte más alta del arco mide 15 pies. Encuentre la altura del arco sobre el punto en la base del arco a 3 pies del centro. Como lo mencioné en el ejemplo anterior, nuestro sistema rectangular conviene tomar el vértice en el centro de la elipse. En el centro de la elipse tomaríamos el centro, el vértice, el centro de la elipse, perdón, respecto a mi eje rectangular vértice. Aquí entonces tomaríamos el centro en el origen de nuestro sistema rectangular. Y el vértice en el sistema rectangular. Aquí trazaríamos el eje de las X y el centro estaría dado por el origen de mi sistema rectangular. Entonces, en el sistema rectangular, tomando el centro en el origen, aquí estaría el centro, o sea, sería mi HK, sería 0, 0. Dice que la base mide 10 centímetros, perdón, 10 pies, la base de lado a lado, es decir, desde este punto hasta este punto serían 10 pies. Como consecuencia aquí tendría un valor de X que sería 5 positivo, ¿cierto? Porque dice 10 pies. Y dice que el punto más alto mide 15, es decir, que desde a este punto estaría tomando el valor de 15 pies. Entonces, para esta ecuación, observen que el sistema rectangular me toma que el eje mayor es sobre el eje de la Y. De acuerdo a la ecuación de la elipse con eje mayor respecto al eje de la Y, teniendo en cuenta que es una elipse con eje mayor respecto al eje Y, pues vendría a ser una parábola que abre respecto al eje de la Y, o con que eje mayor está paralelo al eje de la Y. De esa forma, nuestra ecuación de la elipse tendría la forma x cuadrado sobre b al cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado, porque es paralela al eje de la Y, igual a 1, ¿verdad? Listo. Así entonces, con mi ecuación, observen que si este sería mi eje menor, sería el valor de B, es decir, este 5 correspondería a B y este 15 correspondería a A. Puedo entonces en mi ecuación sustituir esos valores y decir que mi ecuación se simplifica a la forma x cuadrado sobre 5 al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado sobre a cuadrado, que sería 15 al cuadrado igual a 1. Observen que centramos en el origen la elipse que define el movimiento o el arco, digamos, del problema, del arco semielíptico. Entonces tomo la semielipse, aquí vendría por abajo con eje mayor 15 y aquí 5 en esta relación de correspondencia. Es decir, que nuestra ecuación a tomar o a tener en cuenta en la elipse sería, resolviendo, estaría dada por la ecuación x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 225 igual a 1. Por esa razón conviene tomar en el centro el origen de mi sistema rectangular. Con esta ecuación, entonces, ¿cuál es la pregunta? Sería, ¿cuál es el valor de Y, cierto? Que estando a 3 metros, entonces yo aquí en la gráfica me dice que ahora tenemos, si yo supongo por decir que aquí es 3, en mi sistema rectangular, supongamos que aquí es 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5,
Supongamos que aquí está 3, un ejemplo, ¿no? Supongamos que aquí está 3. Entonces es encontrar que aquí en 3, ¿cuál es ese punto? En Y, o sea, ¿cuál es la altura del arco estando a 3 pies del centro de la base? Y del centro de la base es el origen de mi sistema rectangular. Es decir, que vamos a hallar el valor de Y cuando X es 3 y cuál sería el valor de Y. De esa forma y teniendo en cuenta la ecuación podríamos tomar el valor de X, sustituir en la ecuación y hallar para Y. Es decir, que aquí en mi ecuación que tiene la forma x cuadrado sobre 25 reemplazo el valor de X que es 3 sobre 25 más Y cuadrado que sería el valor que vamos a hallar de Y sobre 225 porque es a 3 metros, que sería este X que reemplazamos en la ecuación, cuánto es el valor de Y. Entonces aquí me queda una ecuación que voy a resolver para Y, es decir, despejando Y. Entonces en primer lugar este 9 sobre 25 pasaría al otro lado a restar y el 225 pasaría a multiplicar. Es decir que nos queda como 1 menos 9 sobre 225 y todo esto multiplicado, perdón, 9 sobre 25 y todo multiplicado por 225 que pasaría a multiplicar. Así esta multiplicación, esta resta de 1 menos 9 sobre 25 multiplicado por 225 nos da como resultado 144. Entonces, que nos queda un valor positivo, observen, lo cual podría resolver para este y cuadrado obteniendo por raíz cuadrada. Nuevamente volvemos a lo del caso anterior o el ejemplo anterior, en donde de acuerdo a la representación geométrica, el valor que me pide sería el valor de Y en mi sistema rectangular, que tendría a ser el valor positivo. Es decir, que cuando saco aquí raíz cuadrada, tomaría solamente el valor positivo de la raíz. ¿Sí? Aquí tomaría solamente el valor positivo, es decir, que mi Y es igual a la raíz cuadrada de 144. Entonces, raíz cuadrada de 144 es 12. Entonces, Y es igual a 12 pies. Listo. Entonces, respuesta: la altura del arco semielíptico a 3 pies de la base o del centro de la base es 12 pies. Es decir, esta altura aquí vendría a ser 12 pies. La altura que tenemos desde este punto, esta altura, entonces vendría a ser 12 pies. ¿Listo? Vendría a ser 12 pies. Muy bien, eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video.